de lo que decía Graciela, la accesibilidad. El acceso a la 9 de julio y el acceso como elemento de salida y de entrada de la ciudad genera una gran, y a su vez la constitución allí de una vía jerarquizada por su ancho, etcétera, genera un flujo vehicular y de personas, digamos, que va aumentando los valores del suelo en ese eje, digamos, ¿no? Y después también podría apreciarse también ciertas depresiones que escapan un poco del valor del suelo, a la inversa, ahí lo está mostrando Guillermo, al sur y al norte, que escapan un poquito de esa lógica centro-periferia. Obviamente no es un círculo concéntrico perfecto, sino que se va moldando, porque esto tampoco opera sobre un plano perfectamente horizontal, sino que opera sobre un plano con la topografía que tenemos en Entre Ríos, con la hidrografía que tenemos en Entre Ríos, y obviamente cuando aparecen zonas inundables o próximas a zonas inundables, que a su vez son históricamente áreas degradadas y muchas veces ocupadas por asentamientos informales, obviamente así el precio también del suelo va a bajar. Entonces, en el Planur decían... Claro, ahí sería, Pepo, ahí sería este tema de la renta diferencial 1, que es las características geológicas, topográficas. Exactamente. Bueno, el Planur decía, existe concordancia lógica entre el valor de la tierra y la distancia del centro de la ciudad, lo que decíamos recién. Así en la zona céntrica se dan los más altos valores de la tierra, predomina el uso comercial, lo que les mostraba Graciela de Jaramillo, ¿no? La renta del suelo para uso comercial depende muy fuertemente de la distancia del centro. O podríamos decir también de su ubicación en ejes preferenciales de accesibilidad, ¿no? Por lo tanto, el comercio obviamente tiende a concentrarse en el centro. Y cuenta con la totalidad de los servicios, obviamente, ¿no? La disponibilidad de servicios afecta el valor del suelo. A su alrededor, también con la totalidad de los servicios, los valores decrecen y predomina el uso residencial. La siguiente curva, digamos, que les mostraba Graciela de Jaramillo, ¿no? Complementado con comercios diarios y pequeñas industrias inocuas. Hacia la periferia, ya con servicios incompletos, los valores son aún menores y se alternan el uso residencial con pequeñas granjas, industrias, etc. Estamos hablando mediados de la década del 80. Esto fue cambiando, ¿no? Hasta transformarse en zonas agrícolas ganaderas donde los valores de la tierra son mínimos. Muchos de esos, después en la evolución, muchas de esas zonas que eran de suelo rural, hoy ya son urbanizadas, digamos. Pensemos en el barrio de 150 viviendas y todo eso que está ahí a la vuelta, que hasta hace muy poco era rural, digamos, hoy está totalmente urbanizado. Corresponde aclarar que las distintas franjas, sigue el Planur, no son concéntricas perfectas, reconocen como una especie de patrón claramente advertible, ¿no? Pero no son concéntricas perfectas, sino que existe lo que yo planteaba recién, una tendencia a extenderse hacia el oeste desde donde se accede a la ciudad. También alteran las formas de anillo los valores más elevados respecto del entorno que se dan sobre bulevares y avenidas de mucha circulación. Por eso, un poco el ejercicio que nosotros planteamos en cuanto a la recaudación, a la obtención de recursos por la vía de cobrar la concesión onerosa del derecho de construcción, está deliberadamente pensada o en el centro, donde el valor del suelo es más alto y por lo tanto donde hay mayor posibilidad de recaudación, o bien sobre vías jerarquizadas como el acceso o eventualmente la Lauría o la Uncalda, también por el carácter jerárquico de la vía, como en los bulevares aparecen fenómenos de aumento de valor. Avenidas de mucha circulación. En determinados casos, también esto lo dije, también incide la cota de los terrenos con relación al río Uruguay, haciendo disminuir los valores en relación directa con la altura del lugar. Esto sucede principalmente en las proximidades de los grandes desagües que atraviesan la ciudad. Bueno, este era el texto que acompañaba el mapa ese ahí, que está mucho mejor que en el Planur, porque el Planur está en blanco y negro, en australes, la moneda de la época, que obviamente lo habrán conocido ustedes. Y bueno, yo tengo el recuerdo de que después en el PECU se hizo un análisis semejante, no lo he podido encontrar, pero después, Guillermo les va a mostrar ahora, en otros años, en la cátedra hemos hecho evaluaciones similares a esta. Ahí está, ¿no? Entonces lo que es interesante es ver cómo fue evolucionando
más allá de los valores, obviamente en un país con alta inflación como el nuestro no podemos comparar valores absolutos, habría que pasar todo esto a moneda dura, dólar, o actualizar por inflación. Bueno, es un ejercicio económico que habría que hacer, pero más allá de eso, lo que nos interesa es ver la composición relativa. Sería, claro, tomar el más bajo y poner, por ejemplo, 6 o 7 u 8 o 10 veces el más bajo, tomar el 1 como el más bajo y hacer cuántas veces el más bajo es el resto, y el resto de los valores. Se podría hacer este tema relativo entre los Entonces, valores. acá esto es del año 2000, ¿qué año es esto, Guille? Sería bueno, Guille, si lo podés hacer, Justo digamos, se me está... un papelito arriba y relativizar el valor más bajo con respecto al más alto. Entonces van a ser comparables este mapa con el anterior, ¿sí? ¿Está bien? Claro, este de 2009, porque yo en el 2010 estuve también analizando el precio del suelo. Ahí ya las inmobiliarias tenían un borrador muy precario donde tenían estos mapas de valor del suelo. Después, claro, a lo mejor va a buscar un terreno puntual y no está dentro de esos valores, ya sea por la escasez o ya sea por el poco interés que tiene el propietario en venderlo o el interés que tiene económico. Pero este mapa que los chicos en el 2009 lo hicieron en base a las inmobiliarias, seguramente en base a esos mapas que tienen las inmobiliarias. Otra cosa es hacer un relevamiento como se hizo cuando el Boulevard. O sea, Guille, buscar los terrenos que están en venta. Discúlpame, ¿esto es en dólares el precio o en pesos? Para mí esto no es ni en dólares ni en precio, es una tabla donde te dice que entre 400, o sea, te lo establece como en rango, de 0 a 15, 15 a 65, en unidades, pero no especifica qué clase de unidades. Las inmobiliarias tienen Creo que era en pesos cuadrados de esa. Las inmobiliarias tenían un índice y ese índice lo multiplicaban por un valor que no me acuerdo si era en pesos o en dólares en esa época, y eso le daba el valor del terreno. Tenían un coeficiente, algo así. Virginia, ¿me dejas entrar en la compu? Sí. Gracias. Fíjense que en este del 2009 es interesante como esa mancha en el centro, digamos, alrededor de la escuela, perdón, me adelanté a lo que iba a decir, alrededor de la plaza, se extiende como una especie de L, que no es casual, sino que está como tironeada por la escuela normal, donde muy probablemente aparecen de los valores más altos de la ciudad, y al norte la Plaza San Martín. O sea, los grandes equipamientos son los equipamientos de calidad que generan a su vez cierta calidad del espacio público, son factores importantes en la valorización del suelo, los espacios verdes también, y luego la calle Perón, hacia el sur también hay una especie de apéndice, la 9 de Julio, el Boulevard Irigoyen, y después más en naranja y en tonalidades menores el acceso. Y con valores muy bajos, áreas periféricas. Hay que tener en cuenta también una cosa. Sí, hay que tener en cuenta una cosa. En el 85 no estaba el plan de uso del suelo que estaba ya en el 2009, que se creó en 1999. Entonces toda esta zona que se valoriza en torno a la escuela normal es lo que ahora es R1 y lo que da mayor potencial de construcción que a lo que se ve más arriba en naranja, que es R2, y está mucho más limitado. Claro. Es la consecuencia de la normativa, se puede ver la consecuencia de la normativa. Exactamente. Lo que tendríamos que poner de alguna manera, tratar de bucear en alguna memoria de lo que hicieron los chicos, qué son estas unidades para que podamos hacer de alguna manera trasvasar el otro plano ciertas unidades comparables, independientemente de la moneda, ¿no? Sigamos. ¿Seguís vos, Guille? Sí, no sé si se me está cortando el audio a mí. Se te está cortando el audio. A mí también. Sí, porque es la conexión. Sí. Bueno, entonces lo que hicieron ese año fue un comparativo
de dónde disminuyó el valor del suelo y dónde se incrementó. Entonces, este es un análisis comparativo. Entonces el del PECU era fantasía mía, no existió el precio del suelo y en cuál había incrementado. Quizá no. Más que se corta hay un delay, me parece. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí, pero con delay. No, pero a mí... No, Graciela, a mí se me entrecortaba así las palabras. No, a mí también, Graciela también. Sí, es un cruzamiento de datos que se hizo en el 2009 de acuerdo a 1985, ¿no? Lo que hay que recordar es que estas zonas en 1989 eran zonas de quinta, lo que es todo residencial eran zonas de quinta, acá empezaron a crecer desde el 85 en adelante lo que son los barrios de vivienda social, y también por eso un poco este mapa de valores del suelo tiene que estar directamente relacionado con eso. Entonces tenemos por un lado el mapa de valores de uso del suelo que se hizo en el PECU, y por otro lado el mapa de valores del suelo que hicieron los alumnos en el 2009 con relevamiento de la inmobiliaria. Lo que nosotros trabajamos en el 2015 sobre bulevares fue un relevamiento muy similar a lo que planteaban una de estas tesis que vimos el otro día en la exposición desde Rafaela, de cómo saber el precio del metro cuadrado del suelo en cierto sector. Entonces lo que se puede hacer es... Volvé un segundo al anterior. Ir a buscar... Esos textos, zona residencial paisajística, zona que no cumplió con las expectativas, revalorización por la defensa, ¿todo eso lo pusimos nosotros o eso lo sacamos del PECU? Esa duda. No, eso lo pusieron ustedes. Ya te lo busco. Esto lo pusieron los alumnos al momento del análisis. Ese era el motivo del objetivo, generar hipótesis de por qué esto se producía, ¿sí? Por eso es hipótesis nuestra, ¿no? Eso voy. Este es el trabajo del 2009, ¿no? Ajá. ¿Cómo sigue? Sigue con eso, ok. Sigue con eso, sí. Y lo otro es hipótesis nuestra, no está sacado de ningún lado. No, es otra hipótesis. Está muy bien. Realmente es un buen trabajo, muy lindo trabajo. Nunca lo publicamos, pero se podría haber publicado y se podría publicar actualizándolo. Ahí hay un desfasaje, Guille, en los círculos. Volví a decir, ahí, por ejemplo, el círculo azul, zona que no cumplió con las expectativas, está desfasado. En realidad tendría que estar sobre lo turquesa, que es toda el área del noreste. Sí, es en algún... Se desfasaron los círculos. Sí, ese debe ser en algún cambio de un PowerPoint a otro, de una versión a otra. Claro, se desfasaron las elipses. Claro. Entonces ahí lo que planteaban es... Una pregunta. Sí. Ahí, no, quería preguntar por qué esa disminución del suelo, que es la única de la ciudad. ¿Qué hipótesis llegaron? Ahí dice zona que no cumplió con las expectativas, porque probablemente en el Planur buena parte de esos conjuntos de vivienda todavía no estaban construidos y habría una expectativa de expansión urbana, de barrios más céntricos, cercanos al bulevar, que yo pienso el barrio Santa Teresita, etcétera. Como que todo eso se iba a expandir como un área residencial, y terminó siendo un área, digamos, en la que se implantaron de una manera bastante caótica conjuntos de vivienda social y que por determinadas razones se degradó, digamos, ¿no? Entonces... ¿Sabés lo que pasa, Pepo? Que esa zona... Había una expectativa respecto de ese suelo que no se cumplió. Entonces, por eso bajó de valor en términos relativos. Nosotros en el año 88 habíamos hecho un trabajo sobre hacia dónde debería consolidarse la ciudad. Y esa zona que está en azul, que no cubrió las expectativas, era la zona con más potencial de consolidación, porque era la que tenía como más cercanía de equipamientos, etcétera, etcétera. Claro. Y la altura
arquitectura y la topografía, pero resulta que se llenó de conjuntos habitacionales que con el tiempo se degradaron absolutamente porque muchos ni siquiera están escriturados. Exactamente, exactamente. Esa es la razón. Vuelvo al otro. Entonces, volviendo a lo que trabajamos en el 2015, lo que se trabajó es buscar todos los lotes vacantes de la ciudad, ir a las inmobiliarias, averiguar el precio de venta de cada uno de los lotes para saber y estimar entre todos los lotes del bulevar cuál era el valor del metro cuadrado sobre el bulevar. La idea de ese trabajo y que se planteó y que dio el resultado que creíamos al comenzar el trabajo, era que un lote bien localizado con infraestructura completa y equipamiento cercano en la zona, en la planta urbana consolidada de la ciudad, podía recibir vivienda social agrupada y la diferencia del valor de la vivienda con respecto a la que estaba más localizada fuera de la ciudad era mínimo. El trabajo este se cotejó con números que efectivamente demostraron eso, y además se trabajó con vecinos de los barrios alejados de la ciudad que vinieron, estuvieron en el taller, vieron cómo eran los prototipos de los departamentos, algunos en dúplex, algunos tenían departamentos al frente y otros al fondo, y en verdad que la diferencia pequeña que podían llegar a tener en una cuota de la vivienda, con los gastos que tenían en trasladarse desde el sector de 150 viviendas, por ejemplo, a la ciudad, hacía que preferirían vivir en un departamento, en una zona consolidada de la ciudad, y no en una vivienda con su lote y expansión fuera de la ciudad. Eso fue algo que a priori por ahí creíamos que la gente no iba a estar de acuerdo porque todos quieren su vivienda con su terrenito, pero en definitiva gran parte de la gente que fue consultada estuvo de acuerdo con este tipo de vivienda social, ¿no? Entonces, el relevamiento que pedíamos o que queremos que hagan en esta etapa también sería muy similar a lo que se hizo en este bulevar. Detectar el suelo vacante en la ciudad o el edificio ocioso en la ciudad, sobre todo aquellos que están en venta, y averiguar en las inmobiliarias cuál es el precio. Entonces, identificando los lotes en un mapa, buscando el precio de cada uno y calculando el metro cuadrado, se puede llegar a establecer ese mapa que vimos anteriormente que hicieron los alumnos en el 2009. O sea, habría dos formas. Una forma es buscar esos mapas que tienen las inmobiliarias con valores del suelo, que eso no es tan real. Lo más real es buscar todos aquellos que están en venta, conocer el valor de venta de los lotes y con ese valor de venta establecer por sectores el valor del metro cuadrado del suelo para analizar, por un lado, qué tenemos hoy, por otro lado, cómo ha ido cambiando los valores del suelo, el crecimiento de la ciudad, la aparición de algún nuevo establecimiento educativo, o algún nuevo comercio, o la pavimentación de alguna calle, o el cambio de normativa, para tener un nuevo mapa que podemos llegar a cotejar con este que teníamos del año 85 y con el que teníamos del año 2009. Aquí algunas de las tablas que hicieron los chicos en esa época detectando los valores, averiguando el precio en las inmobiliarias. Esto sí sería fácil pasarlo a dólares, pero seguramente con la inflación los precios han aumentado hasta en dólares. Suele pasar. Esto es sobre Boulevard Irigoyen. También el mismo tratamiento, se buscaban estos lotes, se pedía la cotización de venta para calcular el valor del metro cuadrado. También difiere lo que es el precio de venta que puede llegar a tener la inmobiliaria con el precio que se puede conocer si sabemos de un terreno que se vendió y el precio real de venta. Porque hoy la negociación entre inmobiliaria
y dependiendo de los dólares en mano también puede haber mucha diferencia en cuanto a cuánto se pida por el metro cuadrado y a cuánto se termine negociando. Por lo menos en alguna experiencia que he visto de este mes, varía bastante el precio que tienen las inmobiliarias con el precio que definitivamente se terminan vendiendo los inmuebles. Dependiendo de los grupos, trabajaron en distintas planillas. Esta es un poco más completa, donde muestra el tipo de lote, la ubicación. Cuando habla de centralidad, habla de la distancia a lo que es el centro de la ciudad, las dimensiones, la superficie, el valor estimado por metro cuadrado de acuerdo a la información que daban las inmobiliarias. En este caso no se hizo un mapeo por distrito de la ciudad, porque como se trabajaba solamente en bulevares, se hizo solamente en esos bulevares que eran distrito R3. Ahora es distinto porque trabajar en toda la ciudad, lo que vamos a tener son valores estimativos de metro cuadrado de suelo por distrito. Bueno, todos más o menos trabajaron igual con el mismo relevamiento. Y a valores de hoy, algo que pude tomar de alguien que está buscando lote para hacer un desarrollo en la ciudad, son algunos valores estimativos de los precios que estuvo negociando con la inmobiliaria en este mes. O sea, son valores de ahora porque terminó comprando ahora, o sea que es todo entre junio, julio, agosto. Estimativos son estos valores por metro cuadrado en la zona del Club Rivadavia, ya por el tránsito. ¿Qué pasó? En la zona del Club Rivadavia por el tránsito pesado, $61 el metro cuadrado. En la zona de Radio Franca, que es ahí atrás de los galpones estos que tiene por San Martín, Ropelato, $214 el metro cuadrado. Esto, si bien ese era el valor de venta que tenía la inmobiliaria, se terminó negociando por menos. En la zona del Club Sarmiento, o sea, 3-4 cuadras más al sur y más al oeste, ya el valor es de $125 el metro cuadrado. Y en la zona de Bomberos, que es una zona muy similar a la que está Radio Franca, por la distancia a Boulevard, por distancia 9 de julio al centro de la ciudad, anda en $227 el metro cuadrado. Eso es lo que hay, más o menos una idea, en dólares. Esos valores de... Sí. ¿Me decía Pepo? Se corta. Sí, se corta. ¿Esos valores de qué fecha son? Y terminó comprando la semana pasada, así que son junio, julio. Ah, por ahí. de ahora. Sí, de ahora. Y de ahora también, bueno, eso habría que pasarlo a dólares. Vicoer está vendiendo los lotes fuera de planta urbana, en la zona de atrás de donde están los depósitos de Flecha. Esos lotes de Vicoer están a $1.500 el metro cuadrado. Y en la zona de la placita de Villa de las Lomas Norte, Sí. que es límite de planta urbana, Sí. ahí estaba $4.500 el metro cuadrado. 300 y dólares. Y en el Remanso, 2.500, bajaban hasta $2.500 el metro cuadrado. Esos son valores de la semana pasada. O sea, valores de suelo que está a la venta directamente. A mí me parece importante, Guille, que acá a esta presentación le pongas acá la fecha, para que no nos quedes. Y estos que estás dando en pesos, mismo si hacemos algún trabajo que hay en dólares y en pesos, deberíamos por ahí tomar un promedio entre el oficial y el solidario, o directamente tomar el solidario y tomar 100 pesos, 100 dólares. 100 dólares inmobiliarios. 100 pesos, Sí, 100 dólares, listo. En definitiva es el solidario.
tomemos 100 pesos el dólar y digamos, para tener algún tipo de indicación. Y de alguna manera sería bueno que los otros ejercicios tratemos de bucear en los documentos, a ver en qué unidad o si era comparativo para poder tratar de sacar, porque en internet están los valores del dólar de ese momento, o con algún valor que podamos explorar, porque el del austral, hay El del conversión. Planur era en Austral. De austral a dólar hay conversiones, sí, en internet. Entonces, sería bueno llevar todos a una misma moneda, ¿sí? Para ver también la evolución, de los valores. Para ver la evolución. Este trabajo, ¿ustedes qué les parece? Un poco de ver el panorama de la ciudad. ¿Es posterior a hacer el ejercicio que estamos haciendo sobre instrumentos, que es para el miércoles que viene? ¿Cómo lo están planteando en el tiempo? Pongamos las caritas, así nos vemos. Sí, o sea, pueden ir averiguando, o sea, con el tema este de las restricciones, no sé, la inmobiliaria, cómo estarán trabajando. Llamar por teléfono y que una inmobiliaria te pueda dar precio es medio complicado, pero pueden ir relevando inmobiliaria e ir entre todos haciendo un mapeo y tomando 2 o 3 terrenos, 2 o 3 lotes con vivienda que se esté vendiendo en los distintos distritos y empezar a elaborar el mapeo. Es interesante ver la dinámica porque los ejercicios que nosotros estamos planteando por instrumentos se dan en el marco de que se da esta dinámica, digamos, ¿sí? Hay esta dinámica en la ciudad. Exacto. En el marco de esta dinámica, con estas expectativas o estas valoraciones, se está produciendo la posibilidad de tener, digamos, pago oneroso por construcción, de derecho de construcción, para aprovechar el impacto de la mejora de la zona del barrio Las Mandarinas, o el cálculo de lo que puede pasar con el barrio digamos, el barrio cerrado de la cooperativa, ¿no? Y por otro lado, también qué pasa en el centro si se produce esto, cuánto podríamos recaudar del derecho oneroso de construcción si ponemos un valor bajo de 1, ¿sí? Y consideramos que se construye lo máximo posible de lo que se puede construir. Ahí se podría recaudar un montón de dinero, ¿no? Y cosa que es interesante, digamos. Y sobre todo cuando tengas, o sea, en la zona de, bueno, ese valor que pasé detrás de la parte de zona franca, al mismo tiempo se vendió ese lote y se vendió a Copul un lote sobre Boulevard. O sea, viendo esos 2 lotes, que la ubicación difiere 50 metros, pero esos 50 metros hace que uno sea R3 con un FOT 3 y el otro sea R2 con un FOT 1.65, ahí demuestra cuánto yo municipio debería cobrar ese potencial de construcción extra para que el precio no sea llevado al suelo, sino que sea, sea recuperado por el municipio por el hecho de darle mayor potencial de construcción. O sea, ahí creo que es uno de los ejemplos más claros y que se puede dar en muchos lugares, porque hay muchos lugares donde hay suelo sobre bulevar y a una cuadra, si bien la parcela no es la misma, pero las características son muy similares, porque tienen agua, cloaca, pavimento, educación, salud y seguridad cercana, ver cómo esos valores se elevan, y se elevaron directamente porque en aquella época hablábamos con la inmobiliaria, y el día que surgió este cambio de distrito sobre Boulevard y 9 de Julio, directamente se potenciaron, y en la inmobiliaria, cuando ibas a comprar un suelo, te decían, sí, mirá, pero acá podés construir hasta tanto. Entonces, ese hasta tanto se veía directamente relacionado con el precio del suelo. Claro. Eso que vos planteás, Guille, es importante, porque la concesión onerosa del derecho de construcción es un instrumento que muchas veces no se comprende adecuadamente, y que a primera vista, cuando uno primero lo conoce, impresiona como un instrumento que va en contra de la densificación de áreas consolidadas, porque uno dice, pero ¿cómo? El desarrollador va a tener que comprar el suelo y a su vez encima va a tener que pagar por construir. Esto lo va a desalentar, va a buscar suelo más, pero en realidad no es así, porque en realidad va a pagar lo mismo eventualmente. Lo que pasa es que parte de lo que va a pagar, en vez de pagárselo al propietario original del suelo, se lo va a pagar a la municipalidad.
porque la concesión onerosa del derecho de construcción, en la medida en que va unida al bajar el indicador básico, o sea, si yo antes iba a pagar por un terreno 100, porque tenía un FOT 3, como vos, en el ejemplo que vos diste, ¿no? Cuando le baje a 1, voy a pagar, digo cualquier cosa, 50, ¿no? Y después le voy a tener que pagar 50 al municipio para poder construir, o quizá menos, quizá le voy a tener que pagar 30. Entonces, en definitiva, voy a pagar 80, ¿no? Pero de los cuales el propietario original se va a haber apropiado 50 y la municipalidad 30. Entonces, entender esa lógica de la concesión onerosa es muy importante porque explica por qué termina siendo, en última instancia, o neutra o favorable al desarrollador, y promueve efectivamente la consolidación hasta cierto límite razonable en áreas consolidadas. Sí, creo o que eventualmente penaliza la no construcción, penaliza o favorece, digamos, construir por lo menos hasta el nivel básico y luego hasta el nivel máximo. si hacemos un relevamiento de lo que es los bulevares, creo que los bulevares son los lugares donde menos se ha construido en altura, donde hay más degradación, porque lo que es Boulevard Díaz Vélez, lo que es Boulevard 12 de octubre, mucha vivienda baja, vivienda precaria en algunos casos, pero claro, el valor del suelo en esos lugares es tan alto que es imposible que alguien pueda construir para el día de mañana poder edificar un edificio porque los números directamente no cierran. En cambio, si lleváramos toda una base edificatoria a 9 metros y el potencial de construcción lo cobraríamos aparte, habría más gente que podría llegar a invertir en ese suelo y después buscar los inversores para poder empezar a construir en altura y pagarle ese derecho diferencial al municipio y no desde el vamos pagar al propietario del suelo un valor extra. El micrófono, gracias. Pero vos fijate, en el Boulevard Irigoyen, que sí se está construyendo mucho, ahí hay un plusvalor virtual que la municipalidad no está recaudando. No. Pero además ese valor es importante porque es el que permitiría, con esas mayores densidades, renovar la infraestructura, que se vuelve obsoleta y tiene que ser renovada. ¿Entienden? Entonces, si la municipalidad no recauda y todo lo lleva al propietario del suelo en una renta que es desmedida, aumenta las densidades, tengo más población y no tengo dinero para, por ejemplo, mejorar la planta de tratamiento de agua, o cambiar los desagües que están obsoletos, o los troncales de distribución de agua, ¿sí? Que cada tanto hay que renovarlo, hay un problema cuando la infraestructura se vuelve obsoleta o queda chica. Entonces, a mí me parece que, ¿vieron la presentación que hice hoy yo? Tanto Guille como Pepo pueden insertar sus diapositivas a la presentación, ponen los nombres de los tres, insertarlas, ¿sí? Y esto que vos estás diciendo con respecto al bulevar y a los valores, escribilo para que a los chicos les quede escrito, ¿sí? ¿De acuerdo? Escríbanlo, estos razonamientos para que queden escritos. Entonces nos queda una presentación integrada, esto para el equipo nuestro. ¿Se animan a integrar cada uno su diapositiva? ¿De acuerdo? Para ver la dinámica, para que quede una presentación integrada de esto de la dinámica del suelo y la importancia de la información. Yo creo que la información debería ser pública. Miren si tuviéramos público la información de, digamos, cuánto se venden los terrenos, la información de cómo están los códigos, si fuera transparente. Y les invito a los estudiantes que entren a la ciudad, al mapa digital de la ciudad. ¿Entraron al mapa digital de la ciudad? buenosaires.gov.ar, mapa Buenos Aires. Entren mapabuenosaires.gov.ar, ¿sí? Cuando entren ese mapa Buenos Aires, pueden buscar cualquier localización, pero a la izquierda, busquen localizaciones que conozcan, ¿sí? Que ustedes conozcan los lugares. Y quieren ver las características de la parcela, ustedes cliquean en la parcela y les da si es propiedad horizontal, si es una vivienda individual, les dice cuántas unidades hay, tienen, digamos, no está en este momento público las medidas, porque la plancheta esta todavía se vende cuando vos vas a construir,
pero están todas las características de uso de las parcelas, ¿sí? Están todas las características, y también está el código. Entonces ustedes entran, está el código, hay capas, están todas las capas, códigos, equipamiento, cercanía, transporte, todo. Me gustaría que lo exploren, ¿sí? Eso es un catastro multifinalitario, digamos, ¿sí? ¿Entienden? Entren, Mapa Buenos Aires. ¿Entraron alguna vez? A ver, díganme si alguno entró. Es el mapa interactivo de Buenos Aires. Sí, entraron, el oficial de la ciudad, Mapa Buenos Aires. ¿Entraron? Sí, ¿Alguno? Sí. ¿Vos, Aiza, entraste? sí, entré recién ahora. Ahora, bueno, Y para también, arquitectura entramos también una vez. claro, pero fíjense las capas, los layers. Cuando dice capas, al costado van a ver que están todas las capas de información. Y también hay fotos aéreas para que ustedes vean los diferentes vuelos y cómo era la ciudad. Toda esa información es pública. Y esto es lo que significa tener información para la planificación, digamos. Hoy, si alguien quiere comprar un terreno en la ciudad, ¿sí?, mira todo lo que está construido alrededor. Vos podés hacer un estudio urbanístico solo mirando el mapa, ¿sí? Yo lo he hecho, digamos. Por ejemplo, cuando me compré este apartamento donde estoy ahora, por supuesto veo lo que hay. Este departamento, donde estoy ahora mismo, hace 10 años, observo porque tenía un valor bastante